Quiero invitar que me acompañen en su Biblia, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. La semana pasada les hablé de un tema que tiene que ver con la oración. ¿Quién lo recuerda? ¿De qué les hablé? ¿Qué le dije de la oración? ¿Ah? La oración lo conquista todo. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Hay cosas que las personas a veces quieren obtener a la fuerza o a lo macho, como dicen por allí. A veces, todavía tiene como un poquito de feedback, se escucha un poco extraño. A veces las personas, no sé si se les olvidó o nadie les ha mostrado aquel pasaje que dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y hay personas que cuando actúan humanamente, carnalmente, racionalmente, lógicamente, por supuesto, le restan dimensión a la acción del Espíritu en su propia vida. Y lo que el Señor pudiera hacer, no lo va a hacer porque hay una intervención humana que está compitiendo con la acción del Espíritu Santo. Entonces Dios no nos va a forzar, por supuesto, a que nosotros entendamos que con Dios no es a la fuerza, que con Dios no es a lo macho, que con Dios no es con ejército, con Dios no es con sabiduría humana, con Dios no es en la carne, con Dios no es según mis tradiciones o culturas familiares o idiosincrasia. Con Dios, si yo quiero realmente a través del Señor obtener algo, tengo que entender que con Dios es solo por su Santo Espíritu. Por eso les quiero compartir este tema que he titulado La oración precede la intervención de Dios. La oración precede la intervención de Dios. A veces queremos que Dios actúe, pero no oramos. A veces queremos que Dios haga algo, pero tampoco nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. A veces nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros o que sencillamente no le importa lo que estamos viviendo y por eso Él no actúa y no responde. Cuando a veces decimos que la gente no ora, alguien puede decir, pero yo sí oro, yo sí hablo con Dios. Y escuchas luego lo que Dios te dice. Ese es el mayor problema de la gente, que a la gente le gusta decirle a Dios cosas respecto a su vida, a su familia, a su trabajo, a su negocio, a su empresa, a la iglesia, al ministerio, a la sociedad, al gobierno y a muchas tantas otras cosas. A la gente le gusta hablarle a Dios, decirle cosas a Dios, pedirle cosas a Dios, demandarle cosas a Dios, pero la gente no se interesa en oír a Dios, en escucharle a Él. Hay muchas personas que no dejan hablar al Espíritu Santo en su vida, en su familia y en lo que hacen. Como que si no les importara lo que el Señor quiere darles o hacerles. A veces por las dificultades y los problemas viene el desaliento, viene el desánimo y entonces, en consecuencia, también el enfriamiento espiritual, descuidando nuestra vida de oración. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de milagros. ¿Lo saben? El que no lo sepa, lo aprende hoy. Dios es un Dios de milagros. Yo le decía temprano antes de iniciar nuestro culto a alguien, he visto a Dios hacer muchos milagros. Milagros físicos, milagros espirituales, pero también milagros naturales, milagros de toda índole. He visto a Dios hacer cosas inimaginables.
extraordinarias. Pero la Biblia también nos enseña que Dios es un Dios que no está limitado por nada, no está condicionado por nada. Nuestro Dios es un Dios que es soberano. ¿Sabe lo que significa esa palabra soberano? Que no tiene ningún impedimento en hacer lo que le provoque hacer. Y ese es nuestro Dios. A veces hay personas que dudan de Dios porque no le conocen y creen que Dios puede hacer unas cosas pero no puede hacer otras. Dios puede hacer lo que desee. Dios puede hacer lo que quiera. Lo que Dios no va a hacer es negarse a sí mismo. Lo que Dios no va a hacer es todo lo que nosotros le pidamos, de la manera en cómo se lo pidamos. Él va a responder nuestras oraciones si nosotros pedimos conforme a su voluntad. El apóstol neotestamentario dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero muchas personas están en otra frecuencia y no tienen comunión con Dios, no tienen relación con Él y por eso terminan haciendo lo que a veces es peor para ellos. En muchos momentos de crisis que el pueblo de Israel enfrentó, Dios manifestó su gloria. Pero esto siempre lo vemos así. Siempre que Israel estuvo en conflicto, en problemas, en crisis, en hambres, en persecuciones, y Dios actuó, esa acción de Dios estuvo antecedida por arrepentimiento, por ayuno, por lamento, por ruego, por súplica al Señor. Por eso les voy a invitar que me acompañen juntos, leamos algunos versículos del segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Voy a leer desde el verso 1 en adelante, que dice: aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, marcharon a la guerra contra Josafat. Y fueron a informar a Josafat diciendo: una multitud grande viene de Siria contra ti, del otro lado del mar, y aquí están en Hasesón Tamar, la cual es en Gadi. Y Josafat tuvo temor. Claro, si a usted le dice que lo van a atacar, usted tiene temor. Si le dicen que le van a quitar algo, usted tiene temor. En estos tiempos donde se está llevando a cabo una desmedida manera de extorsionar a las personas a través de llamadas telefónicas de números desconocidos, y usted atiende y alguien le dice y le dice una cantidad de cosas y le amenaza y le dice groserías e insultos y habla con tanta convicción que usted no ha visto a nadie, usted no sabe la condición de esa persona, no sabe si es un niño con voz de hombre, no sabe si es una mujer con voz de hombre, pero de todas maneras usted cree todo lo que le están diciendo y usted prácticamente hace todo lo que le pidan allí. ¿Cómo es posible que la gente obedezca a eso y no pueda obedecer a Dios cuando Dios le dice cosas también que no van a ir en detrimento de su propia vida? ¿Cómo es posible que la gente atienda y responda a ese tipo de cosas que perjudican su vida, pero no pueden atender a la voz del Espíritu Santo cuando el Señor los pone en una posición en la que tienen que poner a prueba su fe, su obediencia y su confianza en el Señor? Entonces, algunos delincuentes parece que le dicen: si usted hace esto, yo le garantizo que va a seguir viviendo y va a estar bien. Y la gente le cree a los delincuentes. Le dicen los delincuentes: yo le garantizo que si usted me da el dinero, le devuelvo el carro que le quité. Y la gente cree en el delincuente. Pero cuando Dios le dice: confía en mí, yo pelearé por ti, la gente no confía en Dios. A mí me han llamado personas a decirme: ¿qué hago? Y yo le digo: confía en Dios. Él no es su Dios, Él no es su papá, Él no es su guerrero, Él no es su defensa, Él no es su escudo y fortaleza, Él no es su castillo fuerte. Confía en Dios. Ah, bueno,
Pero eso lo decimos cuando estamos aquí gozosos cantando cosas para el Señor. Pero en el momento de la prueba que estamos solos con Dios, eso se convierte en una dificultad para mucha gente que no se atreve a creer. Por eso vemos esto como una situación bastante particular en el pueblo de Israel. Cada vez que Dios intervino fue porque ellos se humillaron, creyeron en Él, no tuvieron más alternativa sino confiar en Él, y Dios intervino. Pero antes de eso, el acoso, la persecución, la angustia y los afanes que vinieron y las necesidades, la hambruna que vino, es precisamente porque se habían olvidado de Dios. Y porque se habían olvidado de Dios, entonces el maligno tomó ventaja. Aquí dice el texto que Josafat tuvo temor cuando escuchó esa noticia, verso 3, y dispuso su rostro para una cosa, para buscar a Jehová, y proclamó ayuno en todo Judá. El rey dijo: señores, estamos amenazados de ser sitiados, saqueados y seguramente masacrados. ¿Se imagina usted en esa junta de consejo de los sabios, algunos diciendo: bueno, preparemos el ejército, bueno, vayámonos del país, pidamos asilo político en otra parte? No sé cuánta cosa se le ha ocurrido a tanta gente en estos tiempos de crisis que vive nuestro país hacer. Pero Josafat tomó una actitud y dijo: ¿saben qué vamos a hacer? Lo único que podemos hacer, lo que nunca hemos debimos haber dejado de hacer, vamos a hacer lo que siempre debemos estar haciendo. Buscaremos el rostro del Señor, oraremos a Él, clamaremos a Él, ayunaremos, lo conmoveremos, porque Él va a hacer algo por nosotros. Y el rey Josafat le habló a su pueblo. Y dice el texto, verso 4, y los de Judá se reunieron para pedir socorro a Jehová. ¿A quién le estás pidiendo tu socorro? ¿En quién estás confiando? ¿En quién? ¿Estás confiando en tu propia fuerza? ¿En tu propia sabiduría? ¿Estás confiando en tu experiencia? ¿Estás confiando en tu voz? ¿En tu actitud soberbia, arrogante? ¿Estás confiando en el vecino, en el jefe, en aquel que te dijo: tranquilo, yo te voy a ayudar? ¿Estás confiando en aquel que te pide dinero anticipado para darte o conseguir algo? ¿O estás confiando en el Dios que hizo los cielos y la tierra? Tienes que definir si Dios va a intervenir o no en tu vida. Defínelo. Porque no está bien que estés diciendo: Dios no hace nada. Es que Dios, estoy esperando por Dios, si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y aquí, este es apenas un ejemplo, pero el Señor Jesucristo nos habló de esto en demasía. El apóstol Pablo, todos los apóstoles escribieron de esto. Los demás profetas hablaron de esto. Y nosotros parece que no es suficiente todo lo que podemos leer, lo que se nos puede decir, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, como para creer en Dios determinantemente y permitir que el Señor intervenga en nuestras vidas. El rey Josafat, verso 5, se puso de pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, esta es la oración al Dios de dioses, al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estas son las palabras que Dios quiere oír de su pueblo. El rey dijo: oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres solo tú el Dios de los cielos? ¿No eres tú quien gobierna todos los reinos de las naciones? En tu mano hay fuerza y poder, y no hay quien pueda resistirte. Di conmigo: no lo hay. ¿No arrojaste tú, oh Dios nuestro, delante de tu pueblo Israel a los habitantes de la tierra, y diste para siempre a la simiente de tu amigo Abraham? Y habitaron en ella, y en ella te han edificado un santuario para tu nombre, diciendo:
Vamos, ¿por qué no lo dice conmigo? Yo lo tengo en esta versión. Casi todos tienen Reina Valera. ¿Alguien présteme una Reina Valera? Rapidito. Gracias. Gracias. Si tiene la Reina Valera, léalo conmigo. Estoy en el verso 9. Diga conmigo. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo. Vamos, no los escucho a todos, por favor. Levanten su voz de nuevo. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Cuántos creen eso? Esta versión solo cambia algunas expresiones, porque dice: si nos sobreviniera mal, ya sea con espada, con peste o hambruna, nos congregaremos ante esta casa y ante ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra aflicción, y tú nos escucharás y nos salvarás. Dios ha prometido escuchar a todo el que clame a Él. Es mentira cuando alguien te dice que Dios no te va a oír. ¿Por qué no te va a oír? ¿Quién puede decidir si Dios oye o no a la gente? Hay una condición para nosotros los varones con respecto a nuestras oraciones. El apóstol Pedro escribe con respecto a nuestra relación con nuestra esposa, los que estamos casados, y dice que debemos tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esa es una condición para nosotros como varones. Pero si tú buscas a Dios, si te arrepientes, si te humillas, si tú pides perdón a quien hayas ofendido, a quien le hayas hecho mal, si tú te arrepientes por haber pensado que en tus fuerzas puedes resolver tus problemas, que a tu manera, y esa manera muchas veces es fraudulenta, es falsa y es engañosa, puedes traer una salida a tus conflictos. Si te arrepientes de todo eso, el Señor se inclinará y te oirá, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido y Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que nuestra oración es determinante para la intervención de Dios. Si tú quieres que Dios intervenga en tu vida, no lo va a hacer con tu indiferencia hacia Él. Dios no va a intervenir con tu desinterés por Él. Dios va a hacerlo si tú te inclinas, te humillas, te rindes, lo invocas, te arrepientes de cualquier pecado y le pides su ayuda. Él te responderá. El verso 10 dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón, los de Moab y los del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando venía de la tierra de Egipto. Por eso se desviaron de ellos y no los destruyeron. He aquí ellos nos recompensan viniendo a echarnos de tu heredad, la cual nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿de quién es Dios? El Señor Jesucristo. ¿De quién es Dios? El Rey de Reyes. ¿De quién es Dios? El Señor de Señores. Ahora pues, oh Dios nuestro, no los castigarás tú, porque no hay fuerza en nosotros contra esta grande multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer. Por eso volvemos nuestros ojos a ti. Esto es tener un corazón humilde ante un problema, ante una crisis, ante una enfermedad, ante una situación adversa, ante un problema con un hijo, con una hija, con los padres, ante un problema laboral, ante un problema
comercial, legal, ante un problema conyugal. Actitud humilde que Dios espera. Que vengamos a Él y le digamos: Señor, mira todo lo que está pasando, mira todo lo que se ha generado. Tal vez nosotros hicimos algo, tal vez yo hice algo para que eso sucediera, tal vez no hice lo que debía hacer, tal vez te fallé a ti, le fallé a las personas. Pero mira lo que está ocurriendo, mira lo que está a punto de suceder, mira todo el mal que ellos están tramando, Señor, contra mí, contra mi casa, contra mi familia. Mira lo que están tramando contra mi negocio, mi empresa, contra la iglesia. Mira, Señor, vengo a ti porque sé que solo tú me puedes salvar y yo no sé qué hacer. No tengo la capacidad, no tengo la fuerza, no hay nadie que me pueda ayudar, solamente tú. Y por eso vengo a ti. Él no deshonra a los que le honran. Él no avergüenza a los que en Él esperan. Él no avergüenza a los que en Él esperan. ¿Me estás oyendo? Él no avergüenza a los que en Él esperan. Y los que lo buscan, lo encuentran. Pero aquellos que en su arrogancia pretenden seguir llevando su vida a su manera, se pierden en su propia vanidad. Es necesario que renunciemos al orgullo. El Señor Jesucristo siempre nos enseñó su dependencia absoluta del Padre. En todas las cosas Él mostró dependencia, nunca mostró autosuficiencia. Él siempre dedicó gran parte de su vida terrenal a la oración. Reprendió a los discípulos muchas veces porque ellos no oraban. Los reprendía porque ellos no confiaban en Dios. Los exhortaba y los amonestaba porque no tenían fe. ¿Quién puede confiar en Dios? ¿Quién puede tener fe si no ora a Dios? Si no habla con Dios, ¿quién va a tener fe? Por eso es que la fe en muchos es simplemente una palabra, pero no es un don. No es un recurso del cielo para que su vida tenga otra dimensión en esta tierra. Nadie puede tener fe sin el Señor, sin el Espíritu Santo, porque la fe es un don del Espíritu. Es una cualidad del Señor, es un recurso de Dios mismo. Así que el rey Josafat está hablando con Dios, está poniendo su fe, está poniendo su confianza, está poniendo su esperanza en el Señor. Estoy en el verso 13. Y dice el texto, escúcheme, en medio de la oración del rey Josafat, mire lo que pasó. Todo Judá permaneció en pie ante Jehová, con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. Es necesario que toda la familia busque al Señor. No solo el papá, no solo la mamá, no solo los hijos, toda la familia. Algunos dicen, bueno, no importa, yo voy solo, yo voy sola. No. Si usted es padre, madre, tiene que trabajar en sus hijos para que todos busquen al Señor, para que todos teman al Señor, para que todos crean en el Señor. Porque es maravilloso cuando todos estamos unidos, confiando en que Dios pronto va a hacer algo para cambiar nuestro estado, nuestra situación, nuestra condición y cualquier peligro o crisis o momento difícil que estemos atravesando. Que todos los podamos creer. Es difícil tener gente quejumbrosa en la casa. Cuando uno cree y el otro se queja. Cuando uno alaba y el otro habla mal. Cuando uno tiene fe y el otro tiene desesperanza. Cuando uno quiere vivir y el otro se quiere morir. Es difícil. Pero esto se tiene que trabajar. Con fe, con amor, con esperanza, con disciplina, con afecto. En la casa. Cuando el pueblo se vio en problemas, todos dijeron, tenemos que hacer esto. La única salida se llama Jehová de los ejércitos. La única solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la única salida. A Él tenemos que buscar. Ante Él nos tenemos que humillar. Algunos solamente quieren verlo de lejos. Algunos solamente quieren tener de Él referencias.
Pero cuando lo buscamos de corazón, cuando nos humillamos sinceramente, cuando nos rendimos, cuando clamamos, cuando Él mira nuestro dolor y nuestra aflicción y nuestra disposición de depender absolutamente de Él, Él interviene. Veámoslo aquí. Permítame leer el 12 de nuevo y seguir. Oh Dios nuestro, no los castigarás tú, porque no hay fuerza en nosotros contra esta gran multitud que viene contra nosotros. Ni sabemos qué hacer. Por eso volvemos nuestros ojos a ti. Y todo Judá permaneció en pie ante Jehová con sus pequeños, sus mujeres y sus niños, sus hijos. Entonces el Espíritu, di conmigo, el Espíritu de Dios, como Dios lo ha prometido siempre, no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Espíritu. Entonces el Espíritu de Jehová descendió en medio de la congregación sobre Hazael ben Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo el Señor por su Espíritu a través de este sacerdote, Jaasiel, dijo: oíd con atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así os dice Jehová: no temáis ni os amedrentéis a causa de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Dile al que está a tu lado, si confías en Dios, si buscas a Dios, si crees en Dios, si te humillas ante Dios y si dependes de Dios, no tengas miedo, porque el Dios de los cielos pelea por ti. Si crees en Él, Él pelea. Mire, a veces nosotros avergonzamos mucho a Dios por nuestra falta de confianza y fe en Él. La incredulidad es un pecado terrible contra Dios. Muchas personas son incrédulas. Muchas personas no confían en Él, no creen en Él. Muchas personas quieren que Él sea como ellos son. Pero Dios es Dios y es único y nunca va a variar. Porque el que era, el que es, siempre será. Pero Dios está buscando personas que entiendan esto, que puedan entender cómo Dios interviene, cómo Dios actúa cuando alguien, cuando una familia, cuando un pueblo, cuando una nación se humilla a Él. El problema de muchos gobernantes, como el problema de muchos padres, es que creen que pueden hacer las cosas a su manera sin Dios y que les va a traer buen resultado. ¿Qué dice el escritor neotestamentario? Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El corazón de Dios se conmueve por la obediencia de sus hijos. El corazón de Dios se conmueve por la fe de sus hijos. El corazón de Dios se conmueve por la entrega incondicional de sus hijos. El corazón de Dios se mueve por la dependencia absoluta de sus hijos. Pero cuando sus hijos no tienen el valor, no tienen la integridad para confiar en Él, para creer en Él, cuando los hijos de Dios no tienen la determinación para entregarse y para obedecerle, por supuesto que Dios no puede intervenir. Porque lo que sembramos cada día, de eso vamos cosechando. Lo que usted va sembrando hoy, lo va a cosechar mañana, o en una semana, o en un mes, pero algún día lo va a cosechar. Tenga cuidado con las semillas que está plantando. Tenga cuidado con las semillas que está sembrando,
porque un día le pueden dar un fruto desagradable y triste. Cada vez que el pueblo se humilló, cosas ocurrieron. Cada vez que el pueblo buscó a Dios, los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió, Dios se manifestó, expresó su gozo, mostró su poder, destruyó a los enemigos, multiplicó los recursos, hizo aparecer recursos de la nada. Dice el sacerdote y profeta a la congregación de Israel, les dijo: oíd con atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice Jehová: no temáis ni os amedrentéis a causa de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra sino de Dios. Hay muchas personas que por el afán, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre que tienen, el sombrío futuro que pueden mirar hacia adelante en su propia visión humana, hay personas que dejaron de cultivar su búsqueda de Dios. La dejaron de cultivar producto de la necesidad, porque están cansados, porque están trasnochados, porque no tienen fuerzas, porque se sienten débiles, porque las cosas no son igual que hace un año. ¿Acaso esta situación toma a Dios por sorpresa? Pero parece que esta situación sí toma por sorpresa a muchos que han dicho ser hijos de Dios. Parece que los sorprendió todo el problema país, y entonces algunos piensan que Dios entiende el hecho de que dejen de buscarle, que Dios entiende el hecho de que dejen de obedecerle, que Dios entiende el hecho que dejen de depender de Él. Es fácil confiar en Dios cuando se tiene un poco de comodidad, cuando no se tienen pruebas o crisis. Es fácil decir yo creo en Dios cuando tú controlas todo. Hágase así. Cuando tú controlas todo es fácil decir yo confío en Dios. Pero cuando todo se escapa de tus manos, cuando no tienes control de nada, cuando tienes que depender de Dios, ahí Dios va a saber realmente lo fiel que eres o la mentira que eres. Porque estos tiempos también son tiempos de definición. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural, y nuestra obediencia siempre va a permitir que Él se manifieste en nuestras vidas a través de beneficios, a través de milagros, de acciones poderosas. Hay situaciones que prueban nuestra fidelidad. Josafat y el pueblo de Israel estaban siendo probados a ver qué iban a hacer. Muchos en el pasado no hicieron lo que hizo el rey Josafat. Por esto este rey es uno de los reyes más predicados en la historia de la iglesia, porque fue un rey que decidió no seguir el consejo humano, no seguir la experiencia de sus antepasados, no compararse con otras naciones. Él pudo haber hecho lo que muchos hacen: negociar sus principios y su fe en Dios. Él pudo haber dicho, bueno, voy a enviar una embajada de paz y voy a poner condiciones a ver si me las aceptan. Y no importa, decidimos someternos a ellos para por lo menos quedar vivos, como hicieron muchos. Pero este rey no, él se las jugó todas. Él dijo, busquemos al Señor y veamos lo que el Señor nos va a decir. Y allí les dijo el Señor, quédense tranquilos, esta pelea es mía. Yo prometí guardarlos. ¿No te ha prometido eso el Señor? Él no ha prometido cuidarte. Él no ha prometido guardarte. Él no ha prometido librarte de tus enemigos. Él nos lo ha prometido. ¿Y qué pasa cuando tú retrocedes o te dejas simplemente intimidar por el adversario o cedes a sus peticiones y negocias con él, desobedeciendo a Dios y haciendo muchas cosas que él quiere? ¿No trae eso deshonra al Señor y consecuencias graves para ti? Pero Josafat se las jugó todas. Josafat dijo, estamos en las manos de Dios. Dios va a hacer algo. Y como una persona sabia, le dijo al Señor, le hizo preguntas. ¿No eres tú el Dios de nuestros padres?
¿No fuiste tú el que nos dio esta tierra? ¿No fuiste tú el que nos pidió que perdonáramos a estos que hoy se han hecho grandes y numerosos y nos quieren atacar? Cóbrales tú entonces, Señor. Y sabemos que si confiamos en ti, tú nos librarás. Y no se hizo esperar el Señor, trajo la palabra, habló el Espíritu Santo. Y dijo además, verso 16, descended contra ellos mañana. Dios, mire lo que le dice, mire lo que le dice. Primero le dijo, no teman, no se dejen amedrentar. La batalla no es de ustedes, es mía. Pero aquí luego le dice, levántense y mañana vayan contra ellos. Siempre la fe tiene piernas. Di conmigo, la fe tiene piernas y tiene brazos. Porque una fe sin obras no sirve, no funciona. Así que aquí les dice el Señor, descended contra ellos mañana. He aquí ellos suben por la cuesta de Cis. Así que los encontraréis en el límite del valle frente al desierto de Jeruel. Pero no tendréis que luchar en esta ocasión. Mire, Dios le dice, se van a levantar y van a ir contra ellos. Pero ojo, el arma que van a usar contra ellos será su confianza en mí, les dice el Señor. Porque luego le dice, aquí ustedes no son los que van a pelear, el que voy a pelear soy yo. Pero los traje como espectadores, los puse en primera fila. Van a ver cómo yo los libro a ustedes. Dice el verso, estoy en el 16. Descended contra ellos. He aquí ellos suben por la cuesta de Cis, así que los encontraréis en el límite del valle, frente al desierto de Jeruel. Pero no tendréis que luchar en esta ocasión. Resistid, estáos quietos y ved la salvación de Jehová para vosotros, oh Judá y Jerusalén, oh Rey de Reyes, oh cada familia que está aquí, oh cada persona que está aquí. No temáis ni os aterroricéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová está con vosotros. Confianza en Dios. Dios quiere mostrarle al adversario que tú confías en él. Dios quiere decirle al diablo en su cara que no es como él cree, que tú le tienes miedo. ¿Tú le tienes miedo al diablo? ¿Qué pasó? ¿Tú le tienes miedo a Satanás? ¿Le tienes miedo a los demonios? ¿A los principados, a las potestades, a las huestes de maldad en las regiones celestes? ¿Le tienes miedo al hombre? ¿Le tienes miedo al hombre? ¿Le tienes miedo al hombre? Entonces Dios te va a decir esto. Tú no vas a pelear, voy a pelear yo. Pero ven contra él. Pero ¿cómo que no voy a pelear y me estás diciendo que vaya contra él? Ven contra él. Dios va a poner a prueba tu fe. Te va a poner cara a cara con el enemigo, así, míralo de frente. Tú ni lo vas a tocar, yo soy el que lo va a destruir en tus propias narices, pero quiero que lo veas de frente para que nunca más le tengas miedo al diablo. Nunca más le tengas miedo a Satanás. Nunca más le tengas miedo a los sistemas humanos. Nunca más le tengas miedo a los gobiernos. Nunca más le tengas miedo a nadie. Solo teme a Jehová y apártate del mal. Hay gente que le tiene miedo a cualquier cosa menos a Dios. Y están al revés. El Señor hace cosas inauditas. Dile a tu vecino, recuerda esto. Las pruebas te edifican. Dile al del otro lado, las pruebas te fortalecen. Dile al del otro lado, las pruebas preceden tu promoción. Cuando estás en una prueba, dile, cuando estás en una prueba, es porque vas al siguiente nivel. Vas al siguiente nivel. Dile, ánimo, Dios está contigo, Dios te está promocionando. Ten la mejor actitud, Dios te está promocionando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria al Rey de Reyes. Cuando estés frente a una prueba, míralo así. Entré al proceso de mi próxima promoción. Aleluya. Así que el rey Josafat está aquí. Y el Señor le da esta palabra hermosa.
Verso 18. Entonces, di conmigo, entonces, Josafat hace otra vez esto. Otra vez, ¿quién no lo va a hacer? Si Dios te está diciendo esta palabra, ¿quién no se va a humillar? ¿Quién no se va a postrar? Se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén cayeron ante Jehová y se postraron delante de Jehová. Y los levitas de los hijos de los coatitas y de los hijos de los coreitas se pusieron de pie para alabar con fuertes voces a Jehová, el Dios de Israel. ¿Hay alguien que le alabe en esta hora? ¿Hay alguien que alabe al Señor? Este es tu día de victoria. Este es tu día de ver al Señor obrar a tu favor. Este es tu día de verlo a Él intervenir en tu vida. ¡Aleluya! 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 Levántate de mañana a buscarlo. Levántate. Trasnóchate de madrugada en una vigilia. No olvides esto. La oración precede la intervención de Dios. Búscalo. Búscalo y lo verás. Búscalo y lo verás. Búscalo y lo verás. Búscalo. Abandónalo y te perderás. Abandónalo y te perderás. Dice el texto, verso 20. Este es el que más me gusta, se los dedico a todos ustedes. Y se levantaron de madrugada y salieron al desierto de Tecoa y avanzaban. Y cuando avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: ¡Ey! Escuchen, todo Judá y ustedes habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y permaneceréis firmes, dice esta versión. Y estaréis seguros, dice la otra. Creed a sus profetas, y esta versión dice, y triunfaréis. Y la otra dice, seréis prosperados. Así que tu firmeza es importante, pero tu firmeza depende de esta comunión con Dios. Tu firmeza se traduce en seguridad. ¿Estás firme? Estarás seguro. ¿Estás firme en tu fe? Estarás seguro. ¿Estás temblando? A veces sí, a veces no, unas veces bien, unas veces mal. Estás mal. Tu firmeza, dile al que está al lado, tu firmeza en el Señor se traduce en seguridad para ti. Seguridad, seguridad, seguridad. Dile, y tu confianza en Dios se traduce en tu prosperidad, en tu triunfo, en tu victoria. Tu confianza en Dios, tu confianza en Dios. Así que sé firme en el Señor y jamás desconfíes de Él, porque dos cosas vendrán a tu vida: seguridad y prosperidad. Seguridad y prosperidad. Seguridad y prosperidad. Vamos, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes qué? El Padre quería que su Hijo venciera y nos diera el regalo de la salvación. El Padre pudo haber escogido otro plan, pero escogió el más difícil y el más doloroso para su propio Hijo. Y en ese plan, el Padre no quitó la cruz. Él no quitó la cruz. Di conmigo, el Padre no quitó la cruz. Es decir, Dios deja en medio de nuestro proceso de madurez, de formación como hijos, Dios deja elementos importantes que implican un poco de sufrimiento para darle valor a nuestra relación con Él y a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Alguien ha dicho que la salvación es gratis. No, la salvación tuvo un precio, solo que usted y yo no lo pagamos. Pero costó, y costó mucho, costó mucho. Alguien sufrió, alguien fue golpeado, alguien fue injustamente condenado por usted y por mí. Así que recuerda esto. Vamos, póngase de pie que estoy terminando, por favor. Y diga conmigo, no lo olvides, recuerda esto, dilo conmigo.
Las grandes conquistas están precedidas de situaciones difíciles, donde Dios se hace grande. Otra vez, las grandes conquistas están precedidas por situaciones difíciles, donde Dios se hace grande. Hay pruebas, hay tentaciones, hay situaciones adversas que tenemos que atravesar, pero el Señor nos ha prometido siempre estar ahí. En las situaciones difíciles, en el desierto, en la carencia, en la enfermedad, en la necesidad, en la rebelión, en la desobediencia, en la turbación, en la división, en cualquier conflicto que tú estés atravesando, Él ha prometido estar presente. Así que di conmigo, el Señor permanece conmigo. Di conmigo, la oración precede la intervención de Dios. Dios interviene cuando tú le clamas en medio de la persecución. Dios interviene cuando tú le clamas en medio de cualquier adversidad. Dios nos dio la gracia y el favor para poder permanecer aún en el sufrimiento. ¿Sabes que al Señor Jesucristo, en sus días de ministerio, los sacerdotes, los escribas, los fariseos resistían la predicación del Maestro? Pero Dios siempre estuvo con él. Siempre mostró su poder por su palabra, por sus acciones, y las multitudes pudieron verlo. Poco a poco el Señor conquistó el corazón de su pueblo. Poco a poco el Señor ha ido conquistando naciones enteras. Pero Dios quiere, tú, yo que somos unos de los que hemos sido conquistados, Dios quiere que no te pierdas. Después que estás acá, no te vuelvas dudando, desconfiando del Señor. Debemos decidirnos a creer en Él, y si creemos en Él, entonces no dejemos de hablar con Él. Debemos ser conscientes de las pruebas, de las crisis, de los desiertos, pero debemos ser conscientes de su cuidado. Dios nos cuida celosamente, porque nos ama. Así que persevera con su fuerza, porque tu victoria está adelante, no está atrás. En este día yo te profetizo esto. Levántame una de tus manos. Yo te profetizo. Hay un nuevo territorio para conquistar. Hay nuevos milagros por ver. Hay nuevas revelaciones que se nos serán concedidas. Pero Dios necesita tu confianza. Necesita de la oración, de la comunión. No la pierdas, porque serás llevado por el Espíritu a ver todas las cosas que Él va a manifestar pronto. Muchos no las van a ver, muchos no, pero los que estemos en comunión las veremos antes que ocurran. Y esa es nuestra victoria, creer en lo que el Señor nos puede mostrar. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. El Señor está por intervenir visiblemente en tu vida. Y a mí me gustaría que en las próximas semanas pudiéramos contar algunos testimonios, porque esta es una palabra puntual y la voy a decir así para que ustedes, por favor, tomen en cuenta esto, porque debemos exaltar al Señor. Dios va a intervenir de una manera extraordinaria en tu vida en los próximos días. Va a intervenir, pero va a intervenir porque a partir de hoy tu actitud hacia Él de oración cambió. Si no cambió, no es contigo esta palabra que estoy hablando. No es contigo, ni es para ti. Intervenciones extraordinarias del Señor sobre tu vida se van a dar. Porque hoy tu vida de oración cambió. Hoy cambió. No pierdas la expectativa. Y cuando algo de eso ocurra en tu vida, por favor, avísanos para exaltar el nombre del Rey, porque queremos celebrar contigo lo que tú has creído en el Señor. Aleluya. 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 Si alguien no tiene comunión con Dios, si alguien no tiene relación con Dios, si alguien no sabe cómo hablar con Dios porque no le conoce, porque no está
en Él, porque nunca le ha recibido, porque nunca le ha confesado, porque nunca se ha rendido al Señor, yo quiero invitarle a esa persona que venga. Yo le quiero ayudar a acercarse al Señor. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted para que su vida se conecte con el Espíritu a través de su fe, de su confesión, de su arrepentimiento. Y a partir de hoy usted entre en una nueva relación con el Señor. ¿Para qué? Para que pueda ver su intervención, para que pueda ver sus acciones en su vida. Así que si hay alguien aquí que dice, yo no tengo esa relación, pero la quiero tener, yo quiero conocerle, yo le quiero invitar, venga por favor, que alguien le acompañe si va a pasar, porque este es su día de victoria, este es su día de salvación, este es su día.